Entonces, este tema para mí está en mi corazón, los fluidos están en mi corazón, porque la atmósfera es un fluido, ya es un fluido geofísico y es un fluido que está sujeto a rotación y también a cambios de temperatura y toda una física súper bonita que aparece en la mecánica de fluidos, en la dinámica de fluidos. El océano es un fluido. Entonces, los gases y los líquidos se comportan como fluidos. ¿Qué significa que haya un fluido? ¿Ya? O cuál es la definición de fluido? Bueno, la definición de fluido, al menos una que yo conozco y que es la operacional, al menos en Massman, es, es aquel objeto o materia o grupo de moléculas, ¿cierto? Que se comportan de la siguiente forma. Los fluidos no son capaces de oponer resistencia a esfuerzos de cisalle, ¿ya? Y entonces, ¿qué? Es como, ya, ok, ¿qué significa esfuerzos de cisalle? Bueno, esfuerzos de cisalle significa que yo estoy produciendo una fuerza en una dirección a lo largo del objeto y en una dirección contraria a lo largo del otro objeto. Entonces yo lo que hago es que, eh, por ejemplo, el lápiz yo lo puedo tratar de hacer así y ahí yo estoy tratando de romperlo, no con demasiada vehemencia porque no quiero romper mi super pluma Schneider, ¿ya? La encuentran en Lápiz López, es una pequeña publicidad. No la quiero romper, pero tampoco la puedo romper con el famoso esfuerzo, porque igual el objeto me opone una cierta resistencia. Ahora, si yo me imagino un lápiz de aire, ¿sí? Y una masa de aire acá, y de hecho, eso es lo que hay, de hecho hay aire acá. Si yo paso mis dedos, claro que hay una resistencia, pero esa resistencia tiene que ver con la viscosidad del fluido, ¿sí? Y en el aire es más o menos despreciable, al menos para estos movimientos así. Yo me puedo imaginar un lápiz y obviamente lo puedo quebrar, pareciera que yo estuviera loco, ¿cierto? Pero en realidad en el aire yo puedo hacer todos esos esfuerzos cortantes y no pone mayor resistencia. Lo mismo pasa con el agua, ¿ya? Ahora, si yo me imagino un fluido muy viscoso, evidentemente que me va a costar mucho hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la brea, el alquitrán, o incluso a esta hora no es bueno imaginarse comida, pero si me imagino un tarro de miel, por ejemplo, una piscina de miel en que yo estoy sumergido hasta la mitad del cuerpo y trato de levantar una pesa en la piscina de miel, me va a costar, pero lo voy a poder hacer. ¿Ya? Y eso sigue siendo un fluido altamente viscoso, me va a costar muchísimo más en una piscina con miel que en una piscina con agua, pero lo voy a poder hacer. ¿Ya? Así que eh, el fluido no es capaz entonces de mantener una fuerza de cisalle. O sea, hay una fuerza, ¿cierto?, de cisalle, porque efectivamente, si yo hago esto, hay una fuerza que yo necesito para hacer esto en un fluido, para pasar las manos así, ¿ya? Si uno se imagina, si uno se imagina por ejemplo, miel, la fuerza para hacer esto en una piscina con miel va a ser mucho mayor. La fuerza que yo necesito para pasar las manos así una al lado de la otra. El fluido que se encuentra en mis manos va a sentir, por un lado, que hay una fuerza que lo está empujando hacia arriba en la mano que va hacia arriba y una fuerza que lo está empujando hacia abajo en la mano que está hacia abajo. ¿Sí? Pero ese esfuerzo no es capaz de mantener el equilibrio. Esperen un poco que alguien está llamando a la puerta. Ok, entonces el ejemplo que da Massman es un pasador, como el pasador de una puerta, ¿sí? Que de repente uno tiene esas como pestillos en donde uno le mete como un fierrito o un palito a la puerta y con eso la puerta queda segura. Si uno trata de abrir esa puerta, el pasador lo impide porque el pasador genera un esfuerzo de tal forma que la puerta, el sistema está en equilibrio.
¿sí? Por más que yo tire la puerta, no voy a lograr abrir la puerta, porque el pasador va a ser capaz de mantener el equilibrio en contra de esa fuerza que lo está tratando de tirar. Pero si yo reemplazo el pasador, y nadie lo querría hacer, ¿cierto? Si yo reemplazara el pasador por un fluido, si yo le pusiera aire al pasador, que es lo mismo que no ponerle pasador, la puerta queda abierta. Si yo le pusiera miel, o un pasador de agua, o un pasador de alcohol, o un pasador de otro gas, tampoco voy a lograr el mismo resultado que con un sólido. Así que la definición es un poco por negación, ¿cierto? Aquellos sustancias que no son capaces de mantener el equilibrio ante estos esfuerzos de cizalla, ¿ya? Y de cizalla o de cizalle, el cizalle es este movimiento así como que yo estoy tratando de hacer algo hacia un lado y por el otro lado estoy haciéndolo hacia el otro lado, o sea, como que estoy generando momentum a lo largo del fluido. Ese esfuerzo de cizalle, el hecho de no poder mantener el equilibrio, un equilibrio estático, eso es la característica de los fluidos, ¿ya? Y entonces, bueno, están estas dos grandes subdivisiones de los fluidos, ¿cierto? Que son, por un lado, los líquidos y por otro lado, los gases, ¿sí? Ambos son fluidos, pero ¿cuál sería, creen ustedes, la diferencia fundamental entre un líquido y un gas? Del punto de vista macroscópico, no del punto de vista así molecular, sino que, ¿cómo sabe uno que está en presencia de un gas? ¿Y cómo sabe uno que está en presencia de un líquido? ¿Qué creen ustedes que es lo más característico de la diferencia entre un líquido y un gas? La manera en que se mueven las partículas, ¿Ya? ¿Cómo sería eso? la del gas es mucho más rápida, están como, tienen mucho espacio para moverse, en cambio em, la de una materia viscosa tienen que estar más, puede ser como un intermedio entre sólido y líquido, o así lo veo yo. Sí, sí. Hay una definición también operacional para esto, ya, operacional en el sentido que tiene que ver como con un experimento, ¿cierto? Que es que un fluido toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? O un líquido. Mientras que un gas se expande por todo el volumen posible y no se mantiene necesariamente en el recipiente que lo contiene, ¿sí? Si yo echo un volumen no sé, de CO2, por ejemplo, en un cierto recipiente, ese gas va a empezar a escapar del recipiente, ¿sí? Se va a empezar a expandir y va a ocupar todo el volumen de la pieza, ¿sí? En cambio, si yo echo agua o alcohol en el mismo recipiente, se va a quedar ahí contenido contra la gravedad, ¿cierto? Y va a ser feliz ahí dentro de ese recipiente. Hay otra propiedad macroscópica de los fluidos que también permite distinguir en general entre un gas y un líquido, ¿ya? Y no significa, en todo caso, que los líquidos no la tengan, pero la capacidad de comprimirse es característica sobre todo de los gases, ¿ya? Los gases se pueden comprimir. Y eso significa que yo puedo cambiar el volumen de un gas prácticamente como yo quiera, ¿sí? Si yo genero, y aquí voy a ocupar por primera vez una palabra que le vamos a dar un significado bien preciso hoy día en clase. Si yo aumento la presión sobre un gas, yo puedo disminuir el volumen de ese gas. Y eso significa que la misma cantidad de materia que yo tengo constreñido en ese volumen inicial, yo la puedo llevar a un volumen final mucho más pequeño, varias veces más pequeño, muchísimas veces más pequeño, aumentando la presión y comprimiendo el gas. Si yo trato de hacer lo mismo con el líquido, no me va a resultar, ¿ya? Y la razón entonces, bueno, y esa es la razón de por qué, por ejemplo, uno puede recibir un balón de gas, ¿sí? En la casa
en donde el gas metano o el butano o el propano están comprimidos, ¿cierto? A muy alta presión. Y ahí tengo mucha materia, tengo mucho gas ahí en ese pequeño espacio de volumen, ya que no ocupa más que el espacio de un balón de gas. Pero no puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con el agua. El agua, la botella de agua de 5 litros tiene un cierto volumen y no puedo achicarla para que en esos 5 litros ahora me quepan 100 litros de agua o 200 litros de agua. ¿Ya? Necesito ese volumen para esa cantidad de agua y el agua es más bien mayormente incompresible. No significa que no sea compresible, es compresible levemente, uno puede aumentar la presión y generar cierta compresibilidad y también uno podría aumentar, por ejemplo, la temperatura y entonces el agua se va a expandir un poco. Si uno disminuye la temperatura, el agua se contrae. Si uno la cambia de fase, ahí pasan cosas raras, ¿cierto? El agua sólida ocupa más volumen que el agua líquida y por lo tanto, al disminuir la temperatura, en vez de contraerse cuando uno la cambia a la fase sólida, el agua se expande y ahí esa es la razón de por qué, por ejemplo, se quiebran las botellas de cerveza o de vino en el freezer, ¿sí? Cuando uno congela algo, en general ese congelamiento del agua, del líquido, se hace con una pequeña expansión también, así que se rompe la botella porque no se puede contener ese volumen de líquido ahora en estado sólido. Así que el líquido es mayormente incompresible. Eh, en general uno puede suponer que la densidad es constante, ¿ya? Y entonces están estas maquinitas, no sé si alguna vez jugaron con estas maquinitas así de jeringa, en donde uno puede hacer, con jeringas puede mover brazos hidráulicos y cosas así. Eh, ahí uno está ocupando la propiedad de incompresibilidad de los fluidos, ¿ya? A nadie se le ocurriría tampoco hacer esa maquinita con aire, ¿sí? Porque ¿a dónde vamos a llegar? A ninguna parte con eso. ¿Ya? Uno mismo puede hacer el experimento. ¿Ya? Pesquen una jeringa. Yo no sé si tengo una jeringa por ahí. Yo sé que les estoy hablando de cosas que probablemente ustedes saben, pero es solo para introducirlo a los fluidos. Ahí hay una jeringa. Entonces la lleno de aire. ¿Ya? La lleno de aire. Ahora voy a tapar el hoyo de la jeringa. Y entonces voy a tratar de comprimirla. Y por supuesto que lo puedo hacer. ¿Ya? No se está escapando nada de aire y miren cuánto logré reducir el volumen prácticamente a la nada misma, ¿ya? Y ahora van a ver que lo voy a soltar y van a escuchar el sonido, ¿ya? Ahí, no sé, se calentó la jeringa, no lo sé. Ya, ahora voy a probar lo mismo con agua, ¿sí? Vasos de agua, jeringa con agua ahora. Fíjense, va a caer una gota, para que me crean. Ya, está llena de agua. Voy a tratar de comprimir la jeringa con la misma fuerza que ocupé. Nada, po. Nada. Ni un poquito logro mover el émbolo. ¿Ya? Y lo que voy a hacer, voy a terminar mojando el laptop y dejándola embarrada acá. Así que no voy a seguir con este experimento, pero ya. Miren cómo me quedó el dedo tratando de comprimir el agua. No pude, así que ya. Hay una diferencia de compresibilidad súper grande entre el aire o entre los gases y el agua y los líquidos, ¿sí? Pero hay otras propiedades que son importantes también. Y la propiedad más importante que uno debiera definir en los fluidos es una que se llama, y a mí me encanta, que se llama la presión. ¿Qué creen ustedes que es la presión? Bueno, para la presión hay que imaginarse esto como a nivel molecular, ¿ya? Y uno se puede imaginar, por ejemplo, no sé, a mí siempre me gusta la analogía de imaginarme una cancha de squash, ¿ya? Y entonces en una cancha de squash uno tiene un montón de pelotitas y esas pelotitas se mueven
Ustedes saben, el squash es un deporte muy elitista, ya no está con los tiempos del nuevo Chile ni de la nueva constitución, pero en Bochef tenemos canchas de squash, ¿ya? Así que, y somos universidad pública, así que cuando volvamos a la realidad real, van a poder jugar squash, ¿ya? Y van a poder meter muchas pelotitas y hacer el experimento. Y entonces uno se puede imaginar esta cancha de squash con muchas pelotitas dando vueltas en distintas direcciones y en distintos sentidos y rebotando en las paredes de la cancha, ¿cierto? Y manteniéndose así dando vueltas. Esto por supuesto que esta analogía tiene que ver con lo que sucede dentro en un gas, cuando uno tiene un contenedor con un gas. ¿Qué significa la presión en todo esto? Bueno, la presión es realmente la fuerza que ejerce cada una de las pelotitas, o el total de las pelotitas que chocan contra la pared de la cancha. ¿Sí? Cada vez que una pelotita choca con la pared, ya yo voy a tener, por ejemplo, supongamos que tengo una pelota así, ¿cierto? Supongamos que las pelotas están incidiendo con una cierta velocidad v0, ¿ya? Y tenemos un choque elástico, ¿sí? El choque elástico implica que la pelota va a salir quizás con el mismo ángulo que tenía inicialmente, teta 0 aquí, teta 0 acá, pero con la velocidad v0 en la dirección contraria, ¿sí? Si venía con esa velocidad v0, va a salir con la velocidad v0 contraria. Por supuesto que aquí hay un cambio de momentum, ojo, hay un cambio de momentum porque inicialmente, ¿cierto? La partícula viene con velocidad v0 hacia abajo, supongamos que tiene una componente horizontal y vertical, una componente horizontal y vertical. Fíjense que la componente vertical es completamente en la dirección opuesta una vez que la pelota sale de la pared, en este choque elástico, ¿sí? Y la componente horizontal se mantiene, así que el cambio de momentum es solamente el cambio en la velocidad en la componente perpendicular a la pared, si ustedes quieren, que sería en este caso, supongamos que le ponemos a eso J, y entonces esto de acá sería el momentum final menos el momentum inicial, ¿ya? Pero el momentum inicial es menos m0 v sub 0i, ¿ya? Esto no lo estoy haciendo como una fórmula así, o no estoy siendo demasiado riguroso acá, pero les estoy mostrando nomás que aquí hay un cambio de momentum que equivale a 2 veces la masa de la partícula por la velocidad perpendicular a la pared de la partícula, ¿ya? Así que, ¿qué significa que haya un cambio de momentum? De acuerdo a la segunda ley de Newton. Si hay un cambio de momentum, significa que hay una fuerza involucrada, ¿cierto? Porque uno tiene que de P a de T es igual a la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Externas sobre la partícula. Claramente hay una fuerza externa que tiene que ser igual a este cambio de momentum, ¿ya? Y uno lo podría escribir así también. dP es igual a la sumatoria de fuerza externa, que va a ser 2m por v0 y según J, multiplicado por el intervalo de tiempo en el que ocurre ese cambio de la fuerza. Así que hay un cambio de fuerza que va en la dirección perpendicular a la pared. Claro, es la fuerza que le está ejerciendo la partícula a la pared, ¿cierto? Supongamos que la partícula le va a ejercer una fuerza así a la pared. Bueno, la pared le va a ejercer a la partícula una fuerza igual y contraria, que es esa de ahí. ¿Sí? Así que, y esto para cada choque de cada pelota dentro de la cancha de squash. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que si yo pongo acá, si yo muestro aquí la pared que tengo, porque en realidad esto es un cubo, ¿cierto? Es un cubito con un montón de pelotitas chocando contra los vidrios y la pared de la cancha. Si yo pongo ahora una pared, voy a tener una suma total de fuerza sobre la pared.
una suma total de fuerzas sobre la pared, que van a ser estas fuerzas de colisión en contra de la pared, y la suma total de las fuerzas sobre la pared yo la podría dividir por el área de la pared. La sumatoria de todas las fuerzas de la pared la podría dividir por el área de la pared, y a eso le voy a llamar la presión sobre la pared. A esa fuerza por unidad de área. Ahora, hay maneras de aumentar la presión dentro de la caja, ¿cierto? Una manera de aumentar la presión sería que yo instantáneamente, por ejemplo, metiera más pelotas adentro de la cancha de squash. Y con la misma velocidad. Supongamos que todas las pelotas tienen la misma rapidez, ¿sí? Pero van en cualquier dirección posible, que es un poco como se comportan los fluidos, ¿sí? Los fluidos son moléculas que están levemente organizadas entre ellas, pero que tienen movimientos, ¿cierto? Aleatorios en torno a un cierto promedio de velocidad. Y entonces, bueno, una manera de aumentar la presión sería meter más moléculas, muchas más moléculas dentro de la cajita. ¿Se les ocurre otra manera de aumentar la presión? Que no involucre aumentar la cantidad de moléculas. Reducir el volumen del recipiente. Reducir el volumen del recipiente, sí, porque si uno reduce el volumen del recipiente, ahora es como que uno tuviera más pelotitas, ¿cierto? Por unidad de volumen, entonces los choques van a ocurrir de manera más frecuente, ¿sí? Porque las pelotas van a tener menos espacio y van a chocar más frecuentemente con las paredes del recipiente, si es que uno reduce el volumen, con lo cual uno va a aumentar la presión, sobre todo si es que las partículas se siguen moviendo a la misma velocidad. Muy bien. Otra manera de aumentar la presión dentro del recipiente, que no involucre ni disminuir el volumen, ni tampoco cambiar el número total de partículas. Aumentar la velocidad con la que las partículas. Exacto. Como dice Benjamín, si uno aumenta la velocidad de las partículas, también aumenta la presión, porque fíjense que la fuerza neta que ejercen las partículas depende de la velocidad. Si yo aumento la velocidad, voy a aumentar la fuerza de colisión de cada impacto, pero no solo eso, porque además voy a aumentar la frecuencia con la que chocan las pelotas. ¿Sí? Entonces, como que la velocidad cumple con dos condiciones para aumentar la presión. Una es que con mayor frecuencia van a chocar las pelotas contra la pared, si es que aumento la velocidad, pero además van a chocar con más fuerza. Eso suena como cuadrático con la velocidad, ¿sí o no? Porque porque si fuera solo por aumentar la frecuencia, sería una vez la velocidad, aumentar la velocidad al doble, como que aumenta el doble la frecuencia. Pero además, aumentar la velocidad al doble, aumenta el doble la fuerza. Así que en realidad, como que aumenta el cuádruple. Si yo duplico la velocidad, como que aumenta el cuádruple el efecto de la velocidad sobre la presión. Ah, eso tiene sentido porque cuando uno mira ahora, y aquí va a terminar mi analogía de la presión, cuando uno mira la ley de los gases ideales, ¿sí? Uno escribe una cosa así como esto, ¿cierto? La presión por el volumen es igual al número de partículas o al número de moles por una constante universal, que es la constante universal de los gases, por la temperatura, ¿sí? Y entonces, lo que uno ve acá es que, por un lado, si yo dejo la presión sola acá, ¿ya? Y miro cuáles son las dependencias de la presión con estas variables, veo que si yo aumento el número de partículas en la cancha, aumento la presión. Si yo disminuyo el volumen, aumento la presión. Y si yo aumento la temperatura, del gas que está dentro o del fluido que está dentro, que es el equivalente a qué cosa? A la energía cinética de las partículas que están adentro, entonces aumento también la presión. Y lo curioso es que la temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas que están adentro, y eso va como la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces cuando uno se imagina
esta dependencia de la temperatura o de la velocidad de las partículas con la presión es una proporcionalidad cuadrática, ¿sí? Entonces la presión aumenta no como la velocidad de las partículas, sino que como la velocidad al cuadrado, y eso es consistente con esta interpretación que se hace como en física estadística o en mecánica cuántica, si ustedes quieren, de que la temperatura de un fluido en realidad es como una medida de la energía cinética de las moléculas en el fluido, ¿sí? Todo esto no estoy no estoy siguiendo ningún libro acá, ¿ya? La discusión es bien personal en este sentido y no estoy tratando de... Y esta es materia que, ojo, que cada profe la pasa como quiere, ¿ya? Pero lo que estoy tratando de que ustedes entiendan es un poco el concepto detrás de la presión, ¿ya? ¿Qué es lo que hay detrás de la presión como concepto? Más que la fórmula, ¿cierto? De que es la sumatoria de la fuerza dividido por el área. Y entonces, bueno, aquí vemos que la ley de los gases aparece como de manera natural, ¿ya? En este sistema, en que uno se puede imaginar la presión como proporcional al número de moléculas, proporcional a la energía cinética de las moléculas y también inversamente proporcional al volumen del recipiente que la contiene, ¿ya? Así que esa es un poco la presión. Y la presión tiene varias características, pero una en particular, y es que si yo me ubico en un punto dentro del gas, en algún punto dentro del gas, la presión se ejerce de igual forma desde todas partes del gas. ¿Sí? No importa desde dónde estoy mirando, yo voy a recibir pedacitos de molécula. No, no nos imaginemos que esto es una molécula, sino que imaginémonos, no sé, que esto es un cubito dentro del gas. ¿Sí? Si yo tengo esta cara de acá, por esta cara me van a chocar moléculas y me van a pegar. Por acá también me van a chocar y por acá y por todos lados me van a chocar. Y entonces lo que uno termina por entender acá es que la presión no depende de la dirección en donde yo estoy mirando que ocurren las cosas. Puede ser en cualquier dirección que yo estoy mirando, voy a sentir la misma presión, ¿ya? Y eso significa dos cosas. Significa por un lado que lo mismo que decimos, ¿cierto? Que la presión no depende de la dirección desde donde se mida. Y número dos, que la presión entonces es un escalar. Es un escalar. Ya, y corresponde a la fuerza neta por unidad de área, y donde F es la fuerza colisional de las partículas de fluido sobre un área determinada. Esto que la presión no depende de la dirección de donde se mida, se conoce como el principio de Pascal. ¿Sí? Ahora, este principio de Pascal es cierto para un objeto pequeño, ¿cierto? Si yo estoy aquí en un punto, la presión en este punto es desde todos lados igual, ¿cierto? Y no importa hacia dónde yo esté mirando. Pero si yo tengo ahora un objeto más grande, por ejemplo, si yo considero, por ejemplo, mi celular, a lo mejor no es verdad, ¿ya? Porque quizá la presión acá arriba del celular es distinta a la presión acá abajo, y ahí es donde empiezan a aparecer ciertas complicaciones, ¿ya? Si yo tengo un fluido en reposo sobre una superficie, la fuerza
siempre está ocurriendo en dirección perpendicular a ese fluido, ¿ya? Y eso tiene que ver con que también el fluido no es capaz de mantener en equilibrio fuerzas de cisalle, ¿sí? Si el fluido no es capaz de mantener en equilibrio fuerzas de cisalle, siempre la fuerza va a estar perpendicular al fluido, ¿ya? Eso es una consecuencia también. Y entonces, déjenme plantear una ley que nos va a servir un poco y que se llama la ley hidrostática, ¿sí? Y la ley hidrostática vamos a tener que derivarla porque no necesariamente es algo que aparezca de manera natural en la atmósfera, o perdón, en un fluido cualquiera. Y entonces la ley hidrostática nos permite relacionar la presión al interior de un fluido que está en reposo, ¿ya? Entonces vamos a considerar un fluido en reposo, ¿ya? Y ese fluido, por ejemplo, podría estar contenido acá en este recipiente. Y de ese fluido en reposo vamos a considerar un pequeño pedacito. Entonces ahí hay un pedacito de fluido. Y la idea es la siguiente, que en esa cajita va a haber moléculas que le van a estar pegando a esa cajita, ¿cierto? Por todas partes, por todas las caras del fluido, ¿sí? Por aquí arriba van a haber moléculas pegándole, por aquí al lado también van a haber moléculas pegándole, por abajo, por acá también. Por cada lado de la cajita van a haber moléculas pegándole. Y si es que el fluido está en reposo, lo que decimos es que lo que esperamos es que la cajita no se mueva. Es decir, que dada todas esas fuerzas que le están ejerciendo el fluido que está fuera de la caja a la cajita se mantiene en reposo. Y nosotros sabemos que la condición para que eso ocurra, es decir, la condición para que la cajita esté en reposo, es que justamente todas las fuerzas externas sobre la caja se anulen, ¿sí? Y vamos a considerar el caso en que este fluido está siendo objeto también de una aceleración de gravedad. Entonces, para este fluido, ¿cuáles creen ustedes que son las fuerzas externas que están actuando sobre esta cajita? Pongámonos primero un sistema de referencia, ¿ya? Entonces digamos que tenemos un sistema de referencia aquí, K, I, J. ¿Sí? ¿Cuáles dirían ustedes que son las fuerzas externas sobre la cajita? El volumen de agua que tiene encima. O sea, la fuerza peso de ese volumen de agua. Ya, ya. Pero ¿cómo escribirías tú eso, Joaquín? Eh, Hace tiempo me lo pasaron, pero era algo así como rho, gravedad, altura. Ya. Yo creo, Joaquín, que te estás acordando de la ley hidrostática así ya derivada ya. O sea, cuando ya la terminamos de expresar. Pero, pero yo creo que vayamos más atrás todavía en el asunto. O sea, si yo considero esta caja y no sé nada, no sé cómo es la ley hidrostática, yo quisiera saber cómo es la ley. ¿Cuáles son las fuerzas que tendría que considerar? Bueno, yo se las estoy dibujando acá, de hecho, porque todas esas flechitas rojas son fuerza, ¿sí? Son la fuerza que está ejerciendo el fluido sobre la cajita de fluido que estamos considerando, ¿ya? Pero además de esa fuerza, también está la gravedad, ¿sí? Como una fuerza. Porque la cajita tiene peso también, ¿cierto? Y está tratando de sentir ese peso hacia abajo. ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad sobre la cajita? Esa es la más fácil de escribir, así que escribámosla al tiro. Supongamos que vamos a poner aquí al lado la sumatoria de fuerzas externas sobre la cajita. ¿Cuánto vale? La fuerza de gravedad, yo les digo, es la más fácil de escribir.
La fuerza de gravedad es la masa de la cajita por G según menos K, ¿cierto? Porque va apuntando hacia abajo. ¿Cuánto vale la masa de la cajita? La masa de la cajita vale el volumen de la cajita, ¿sí? Multiplicado por la densidad del fluido. ¿Sí? La densidad del fluido es la masa partido por el volumen. Y entonces vamos a suponer que nuestra cajita tiene dimensiones delta I, delta X y delta Z. ¿Ya? Pequeñitas, ¿sí? Entonces el volumen de la cajita va a ser delta V igual a delta X por delta Y por delta Z. ¿Sí? Así que la masa de nuestra cajita de fluido es la densidad del fluido multiplicado por el volumen de la cajita. ¿Sí o no? Ya. Y entonces ahora es donde yo necesito que me digan cuáles son las otras fuerzas que tenemos sobre la caja. Y aquí, bueno, atención, porque esta es la parte importante de la derivación. Atención. Acá hay un problema y es que tenemos que considerar las 6 paredes de la caja, ¿cierto? Como nos estamos dando este problema, tenemos 6 paredes, ¿sí? Entonces, consideremos primero, por ejemplo, esa pared que está en I, ¿sí? Aquí hay una pared, ¿cierto? Pero por el otro lado también hay una pared. Están las dos paredes, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto vale la fuerza sobre esta pared? Bueno, la fuerza sobre esa pared vale la presión en ese punto, ¿cierto? Que lo vamos a llamar, por ejemplo, la presión en el punto I0, multiplicado por el área de esa pared. ¿Cuánto vale el área de esa pared? El área de esa pared vale delta X por delta Z. Delta X por delta Z. Eso vale la fuerza en esa pared. Vale la presión en I0. Supongamos que el punto central acá de la caja es un punto I0, X0, Z0. Es la presión. Y para ser más preciso todavía, ¿ya? Voy a ponerme un poquito riguroso acá. La fuerza en esta pared es la presión en X0, I0 menos DI medios, Z0 por delta X por delta Z. Esa es la fuerza sobre esa pared. Y ahora fíjense cómo es la fuerza sobre la otra pared. La fuerza en la otra pared va a ser igual a la presión en el punto X0 y en el punto I0 más delta I medios, ¿cierto? Que es el punto que está en el otro lado, por Z0, por delta X, por delta Z. Y esta fuerza apunta en la dirección J. Ambas fuerzas apuntan en la dirección J. Esa fuerza apunta en la dirección J y esta fuerza de acá apunta en la dirección menos J. ¿Sí? La única diferencia es que si es que hay alguna diferencia en presión entre acá y acá, va a aparecer como la presión en I0 menos delta I partido por 2 versus la presión en I más delta I partido por 2. O sea, en esta cara o en esta otra cara. Ahora bien, la única otra fuerza externa, aparte de la presión, es la fuerza de gravedad, que apunta en la dirección K. Por lo tanto, si yo quiero que esta parcela o cubito de fluido esté en reposo, la única posibilidad es que esta fuerza, ¿cierto? Sobre la cara, llamémosla esta, no sé, la cara 1
ya esta llamémosle la cara 4, la fuerza sobre la cara 1 y la fuerza sobre la cara 4 tienen que ser iguales, ¿sí? Porque no hay ninguna otra fuerza en J externa que sea capaz de compensar esa fuerza. Así que la presión no puede cambiar desde la cara, desde el lugar I0 menos delta I partido por 2, que sería la cara que está más cerca de nosotros, versus la cara que está oculta de la caja. No puede haber una diferencia de presión ahí, porque si hubiera una diferencia de presión ahí, entonces estas dos fuerzas no serían iguales, y si no fueran iguales, entonces nuestra cajita tendría aceleración y no estaría en reposo. Así que necesariamente, por estaticidad, o sea, porque por equilibrio, nosotros estamos diciendo que estamos considerando un fluido en reposo, necesariamente eso implica que F1 tiene que ser igual a F4, ¿ya? Y eso significa que la presión no cambia en I. ¿Sí? Entonces, P de X0, I0 menos delta I medios y Z0 tiene que ser igual a la presión al otro lado de la cara. X0, I0 más delta I medio Z0. ¿Ya? Y obviamente lo mismo va a pasar en las caras de X. En las caras X. ¿Sí? En esa cara de acá y en esa cara de acá. Porque tampoco tenemos una fuerza externa en X que sea capaz de compensar la diferencia de presión. Así que P de X0 menos delta X medios, I0, Z0, tiene que ser igual a la presión al otro lado en X0 más delta X medios, I0, Z0. ¿Y qué pasa ahora entonces en la vertical? ¿Qué pasa con la cara de abajo de la cajita y la cara de arriba, que son las dos últimas que nos faltan? Bueno, ahí no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque hay una fuerza externa, que es el peso de la caja, y por lo tanto, la diferencia de presión entre la cara de abajo y la cara de arriba va a tener que compensar ahora a una fuerza externa, que es la fuerza del peso de la cajita. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, tenemos que escribir la fuerza, ¿cierto? Y vamos a ver que por abajo de la cajita hay una fuerza que levanta la cajita y por arriba hay una fuerza que quiere aplastar a la cajita, ¿sí? Pero además está la fuerza del peso que tiende a bajar a la cajita. Así que necesariamente la fuerza de abajo va a tener que ser mayor que la fuerza de arriba, de presión, digo, para poder sustentar la cajita que está en reposo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Veamos cuál es la consecuencia. Entonces, en la vertical tenemos que la fuerza de presión por debajo de la caja la vamos a escribir así, como P de X0, I0, Z0 menos delta Z medios, multiplicado por el área de la cara de abajo, que es delta I por delta X, delta I por delta X, y eso según K unitario hacia arriba, ¿cierto? Menos P de X0, I0, de Z0 más delta Z medio, que sería la fuerza de presión en la parte de arriba de la cajita, multiplicado por el área, y según K unitario, ¿cierto? Porque el signo menos dice que la fuerza esa va hacia abajo, más la fuerza de gravedad, ¿cierto? Que va a ser menos ρ por delta X, por delta Y, por delta Z, por G, según K, eso tiene que ser igual a 0. Para que la cajita esté en reposo, la sumatoria de fuerza en la vertical tiene que ser igual a 0. Y eso implica que la presión, fíjense que aquí hay un dx de y, ese dx de y se va,
con este dx de ahí. Esos k unitarios también son muditos, ¿cierto? Porque en todos los vectores son k unitarios, y lo que tenemos es lo siguiente, que p de x0, y0, z0 menos delta z partido por 2, menos p de x0, y0, z0 más delta z partido por 2 es igual a menos ρ por g por delta z. Perdón, es igual a más, ¿cierto? Porque lo tenemos que pasar para el otro lado. Si yo reordeno un poco esto, voy a reordenarlo un poco, voy a tener que p de x0, y0, z0 más delta z medios, menos p de x0, y0, z0 menos delta z medios, dividido por delta z, es igual a menos ρ por g. ¿Profe? Matías. Sí, que me perdí un poco con el uso del delta. El delta que está usando es el delta que usamos para definir como el m, que era como ρ por delta v, Es que o estamos es como el suponiendo, delta de la d. claro, estamos suponiendo que estamos considerando el punto medio de la cajita, y ese punto medio está en x0, y0 y z0. Y entonces la cara de arriba está en z0 más delta z medios, y la cara de abajo Ah, ya. está en z0 menos delta z medios. Y entonces esto de acá mide delta z. Ah, ya, ese delta z de longitud, digamos, no el Claro. otro. Ya. Bacán. Ahora, ¿alguno de vosotros os atrevéis a decir qué es esto que acabamos de encontrar acá? Maite. ¿Cómo que no, Maite? Ya, el Benjamín lo está mirando ahí como está pensando. Benjamín. La Javiera se está riendo de nervios. Y los demás no sé, porque no tienen la cámara prendida. No puedo saber si están pensando, qué. El José no se atreve a decir nada tampoco. Profe, sería como la expresión de la masa, no sé. No, pero Que ya, pero no, el no me hagan el esto, por roje, favor, penúltima clase, no me hagan esto. No me hagan sufrir. Si lo hemos visto 1500, chorrocientas mil veces. ¿Qué es esto? una derivada. Es una derivada, po. Si hago la caja chiquitita, si hago el delta z chiquitito, esto es el límite cuando delta z tiende a 0 de esta función, más delta z medio, menos delta z medio, o sea, es la función evaluada en z más delta z medio, y la función evaluada en z menos delta z medio dividido por la diferencia. Así que eso de ahí es dp a dz es igual a menos ρ por g. Y eso de ahí es lo que se conoce como la ley hidrostática. Ahora, ustedes probablemente no habían visto esta versión de la ley hidrostática, porque esta versión de la ley hidrostática es la versión con derivada, pero si la integramos, y me van a permitir hacer una integral hoy día, si la integramos,
van a ver que esta cuestión aparece rápidamente, la ley hidrostática por todos conocidísima, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo estoy en un recipiente, ¿ya? Y estoy aquí en un lugar, si yo estoy en el mismo lugar, a la misma altura, si yo estoy a la misma altura en el recipiente, no puede haber diferencia de presión. Porque en un fluido hidrostático, ¿ya? En un fluido hidrostático, si hay un fluido hidrostático, si estoy a la misma altura, la presión es igual. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. Porque no hay ninguna fuerza externa que sería capaz de equilibrar esa diferencia de presión. Pero si yo estoy, por ejemplo, si mi punto, entonces si tengo un punto A y un punto B, yo tengo que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B porque están a la misma altura en el fluido. Pero si yo estoy en un punto, si yo tomo como referencia el punto A y quiero medir la presión en el punto C, ¿cómo creen ustedes que tengo que operar? ¿Será que la presión es la misma o no? La ley hidrostática nos dice que no. Nos dice que no, porque la presión es función de la profundidad del fluido, ¿ya? Y sigue la siguiente ley, que es que la derivada de la presión con respecto a la profundidad es igual a menos la densidad multiplicada por G. ¿Ya? ¿Cómo se expresa eso en castellano? Si es que la diferencia de presión, si es que el punto A y el punto C, por ejemplo, están a una distancia h, el uno con el otro, lo que uno puede hacer es integrar la ley hidrostática. Y lo que uno dice es, voy a integrar la ley hidrostática, ¿ya? Entonces la voy a integrar entre el punto C y el punto A. Voy a integrar de P a dz a lo largo de z, ¿ya? Y eso va a ser la integral de entre C y A de menos ρ por G, perdón, menos ρ por G de z, ¿ya? Y aquí, bueno, estas dos integrales son muy simples, ¿ya? La integral del lado derecho es la integral de una constante, ¿sí? Porque ρ por G es la densidad por la gravedad. La densidad del fluido no cambia, G tampoco cambia, y por lo tanto menos ρ por G es lo mismo que dz, o sea, simplemente z en A menos z en C. Y ya sabemos que z en A menos z en C es h. Así que eso de ahí es menos ρ g por h. Y la integral del lado izquierdo es una integral muy simple también. Es la integral del teorema fundamental del cálculo. Y el teorema fundamental del cálculo dice que la integral de una función que es una derivada es igual a la función evaluada en los extremos de la integral. O sea, es como la operación inversa. La integral es la operación inversa de la derivada. Entonces, si yo hago la integral de una derivada, lo que obtengo es la función evaluada en sus extremos, la presión en A menos la presión en C. Y entonces, si ordeno, la presión en el punto C es igual a la presión en el punto A más ρ por G por H. ¿Ya? Y esto es lo que falsamente les han vendido a ustedes en el colegio y en la educación media de mala calidad como la ley hidrostática. ¿Ya? Pero en realidad esa es la ley hidrostática. Y esto es una consecuencia nomás de la ley hidrostática. Consecuencia o corolario. O quizás también, ya no seamos tan duros con la educación media. Caso particular. Un caso particular de la ley hidrostática. ¿Qué tuvimos que suponer
para llegar a esto, supusimos lo principal es que el fluido no cambia su densidad. Pero eso no es verdad. Eso es verdad para los líquidos, ¿cierto? Que dijimos que eran incompresibles. Los líquidos son mayormente incompresibles, por lo tanto, para los líquidos esta es una buena aproximación, pero para los gases no necesariamente, porque, por ejemplo, si es que yo integro la ley, si yo voy desde 0 metros a 1000 metros en la atmósfera, a 1 kilómetro por arriba de nosotros, la densidad del aire es mucho menor que la densidad a nivel del suelo. Y por lo tanto, esa integral ya no es simplemente ρ por g por dz, sino que ρ es una función de la altura. ¿Sí? Y ya no puedo llegar y sacarla fuera de la integral como si fuera una constante. ¿Ya? Así que este es un caso particular de la ley hidrostática cuando se trata de un líquido. ¿Habían visto esto o no en el colegio alguna vez? ¿No? El José dice que sí, la Javiera dice que no, el Benjamín no. O sea, 2/3 del curso no la habían visto en una muestra muy representativa y 1/3 sí. Puede ser, si es que hablaron un poco de fluidos, vieron esto. Ya, pero se fijan que la deducción de la ley hidrostática igual es un poquito compleja, ¿ya? Y más que nada requiere de que ustedes sepan esto de los límites de nuevo, ¿ya? Partimos así el semestre y lo vamos a terminar así también, con los límites. ¿Se entendió algo de esto o no? Sí, la Maite dice que sí. José también. La Javiera dice que sí. Y con eso nos damos por satisfechos también. No sé si hay dudas sobre esto. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí la ley hidrostática ahora nos permite hacer un montón de cosas, porque nos permite calcular la presión en cualquier punto del fluido, ¿sí? Entonces, suponemos, por ejemplo, que aquí en la superficie del fluido, y aquí, no sé, uno se imagina como un vasito con agua. No sé si me quedó tan bien el agua, pero si uno se imagina un vasito con agua, uno supone que, por ejemplo, acá en la superficie del agua, la presión es igual a la presión atmosférica, ¿sí? O sea, a la presión dentro del fluido atmosférico, que eso más o menos sabemos cuánto vale, ¿ya? La presión atmosférica en condiciones normales a nivel del mar son 101.300 pascales, ¿ya? Y la unidad de pascales es Newton partido por metro cuadrado. ¿Sí? O sea, unidad de fuerza dividido por área. ¿Sí? Entonces, si esa es la presión atmosférica y yo tengo aquí, por ejemplo, estoy sumergido una cierta distancia h y la densidad del agua ρ es... ¿Cuánto es la densidad del agua? La densidad del agua es como 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Porque 1 metro cúbico son 1000 litros de agua, ¿puede ser o no? Y 1 litro de agua pesa como 1 kilo, así que ρ es como 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, cuando uno tiene una cierta profundidad dentro del fluido, ¿cuánto vale la presión acá? Bueno, la presión entonces en ese punto C va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del agua por G por H. Y uno podría tratar de calcular a qué altura, a qué profundidad en el mar uno equipara la presión atmosférica afuera. ¿Sí? Porque nosotros estamos acostumbrados, nuestro organismo está acostumbrado, ¿cierto?, a trabajar a una cierta presión
que es la presión atmosférica, y en general yo no cacho bien por qué, pero han escuchado ustedes que los buzos tienen una enfermedad profesional, que es que si se meten muy profundo y después salen muy rápido a la superficie, como que se les puede producir un problema de salud grave. ¿Han escuchado eso o no? Y eso es porque probablemente, como el aire es mucho menos denso que el agua, el aire es 1000 veces menos denso que el agua, ¿ya? Entonces, la densidad del aire, de hecho, en la superficie es aproximadamente 1 kilogramo por metro cúbico, ¿ya? Entonces, la presión a nivel del mar, siendo 101.300 pascales, más o menos, ¿cuánto uno tiene que bajar en el agua? ¿Creen ustedes cuántos metros o cuántos kilómetros uno baja en el agua para equiparar la presión atmosférica? O sea, para que la presión en C ahora sea 2 veces la presión atmosférica. O, dicho de otra forma, ¿cuánto debería valer H tal que ρ por G por H sea igual a la presión atmosférica? Podríamos calcularlo, ¿cierto? H igual a la presión atmosférica tendría que ser igual a ρ por G. Perdón. Eh, Queremos que H sea igual a la presión atmosférica dividido por ρ del agua por G, ¿cierto? Y la presión atmosférica son 1013 hectopascales, o sea, son 10 elevado a 5 pascales, dividido por ρ del agua. ρ del agua es 10 elevado a 3 kilogramos por metro cúbico, y G son aproximadamente 10 metros partido por segundo al cuadrado. Todo esto está en unidades del sistema internacional, así que esto nos da 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 4. Así que apenas a los 10 metros en el agua uno equipara la presión atmosférica. ¿Sí? Y los buzos a veces andan mucho más profundo. Pueden andar a 20 o a 30 metros o a 100 metros incluso. Pueden bucear y por lo tanto son varias veces la presión atmosférica la que tienen que soportar, y ese cambio de presión entonces es grande. El cambio que uno puede tener en una poca superficie o en una poca profundidad de agua. ¿Ya? Y bueno, uno se puede imaginar, como en Massman, uno se puede imaginar también un sistema así de palanca y de fluido así súper enredado, ¿cierto? En que, por ejemplo, esto está comunicado con el aire. Por ejemplo, ahí está comunicado con el aire y todo esto está lleno de fluido, ¿sí? Y uno tiene así, incluso uno puede tener fluido acá, lleno ahí. Y después también, como aquí en la teterita acá, ¿sí? Y esa sería la conexión con el ambiente. Y todo esto lleno de fluido. Si es que uno, por ejemplo, se para acá en ese punto y se pone acá en un punto a la misma altura, esos dos puntos tienen la misma presión, ¿ya? Pero también, por ejemplo, un punto acá, ese punto ahí, A, B y C, tienen la misma presión. Todos tienen la misma presión. PA igual a PB igual a PC. Y por ejemplo, uno se puede imaginar ese punto de ahí, E. Y se puede imaginar ese punto de acá, 0. Y aquí también 0, donde 0 va a significar la presión atmosférica, P0. P0 sería mayor o menor que E. ¿Qué creen ustedes? Menor. P0 menor que PE. ¿O PE menor que P0?
Tengo un voto para esa opción. O sea, era al revés. ¿Quién anda más? Otro Sí, al voto por revés. acá. Lo borró. Borró el voto. Sí, es así, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque si yo fuera a calcular, tendría que ocupar la ecuación hidrostática acá, ¿cierto? Y tendría que decir que la presión en E es igual a la presión en B, pero menos ρ por G por la altura que hay entre E y B. H entre E y B. Pero fíjense que H entre E y B es mayor que H entre A y 0. Y aquí también puedo ocupar la ley hidrostática y voy a encontrar entonces que la presión atmosférica es mayor que la presión en E. Cosas de la hidrostaticidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo logro esto? ¿Cómo logro mantener ese cachito ahí, por ejemplo, separado del aire? Una buena pregunta, ¿ya? Todas estas técnicas ¿sí? de la hidrostaticidad dieron origen a la medición de la presión, ¿cierto? Ustedes conocen, por ejemplo, el barómetro de Torricelli. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Ya, entonces el barómetro de Torricelli es el típico barómetro, ¿ya? El barómetro de mercurio, de hecho. Entonces consiste en un tubo lleno de mercurio. Necesitamos color mercurio. ¿Cuál puede ser el color mercurio? Ese de ahí es el color mercurio. Está lleno de mercurio. Ay, quiero pintar más, po. No, pero no quiero pintar con ese color. Quiero pintar con color mercurio. Ya, no sé. No me resulta pintar con color mercurio, pero vamos a pintar con ese color. Y uno tiene además un recipiente acá que también está lleno de mercurio. ¿Sí? Digamos así. Entonces, si yo miro la ley hidrostática acá, yo digo, bueno, acá en la superficie de mi recipiente con mercurio, yo tengo que tener la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, es verdad también que aquí, en este punto, dentro ahora del tubito de mercurio, también tengo la presión atmosférica. La pregunta es, si yo logro hacer un vacío acá en el tubo, si yo logro hacer un vacío, supongamos que yo lleno el tubo de mercurio y este tubo, no sé, supongamos que mide, por decirles un largo aproximado, mide 80 centímetros. ¿Ya? Lo que va a pasar es que si 80 centímetros de presión es más, va a producir más presión que la presión atmosférica acá, supongamos que la presión atmosférica es más grande, perdón, supongamos que la presión acá en ese punto va a ser, ¿cierto? Va a ser simplemente ρ por G por H de la columna, ¿ya? Por el alto de la columna, ¿sí? Siendo H de la columna todo eso. Esa va a ser la presión en ese punto, ¿ya? Supongamos que ρ por G por H fuera mayor que la presión atmosférica. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que se va a caer un poquito la columna, ¿ya? Y lo que va a generarse acá va a ser una especie de vacío acá. ¿Hasta cuándo se va a producir un vacío? Se va a producir un vacío hasta que el nuevo H sea exactamente igual al que se necesita para equilibrar la presión atmosférica afuera. ¿Qué pasa si la presión atmosférica cambia? Ya yo les he contado, no sé si les he contado, la presión atmosférica cambia, incluso durante el día. La presión atmosférica tiene dos máximos y dos mínimos, ¿ya? Porque se comporta como si fuera una marea.
Existe la marea oceánica, pero también existe la marea atmosférica. Ya la Luna está tirando de la atmósfera cada vez que da la vuelta. Entonces, como la Tierra da vuelta en torno a la Luna, 2 veces al día tenemos un máximo de marea atmosférica y 2 veces tenemos un mínimo de marea atmosférica. Así que durante el día incluso la presión cambia así, en un lugar determinado. Bueno, esa columna se va a mover y va a subir y va a bajar. ¿Ya? Y eso fue lo que Torricelli dijo, ocupemos eso y le ponemos una escalita acá y medimos cuánto vale la columna. Y entonces la columna de mercurio, que es capaz de equilibrar la presión atmosférica, mide aproximadamente 76 centímetros al nivel del mar, lo cual son 760 milímetros, ¿ya? Y existe una unidad de medida de la presión atmosférica que se llaman los milímetros de mercurio, y se escriben así, milímetros de mercurio, mmHg. 760 milímetros de mercurio es la presión normal a nivel del mar, y eso equivale a 1013 hectopascales. Entonces, una columna de 76 centímetros de mercurio es capaz de equilibrar toda la presión del aire por encima de nosotros, y eso es porque el mercurio es súper denso, po. Ya la densidad del mercurio, si no me equivoco, es como 13 kilogramos, 13.000 kilogramos por metro cúbico. O sea, 13 veces la densidad del agua, más o menos. 13.000 kilogramos por metro cúbico. Si no me equivoco. Ya puede ser que el número está medio equivocado. Entonces la pregunta obvia es la siguiente. ¿Será que uno puede hacer un barómetro de agua o no? Sí. O sea, uno puede hacer un barómetro de agua, pero el barómetro de agua resulta ser súper largo. ¿Ya? Tiene que medir como 15 metros la cuestión. ¿Para qué? Para que se pueda hacer el vacío acá arriba. En el vacío no hay presión, porque no hay fuerza de presión, ¿cierto? Así que ahí la presión es cero, uno dice, P0. Ese se llama P0 igual a 0, ese es el vacío barométrico. La presión ahí entonces, la presión de toda esta columna equivale a la presión atmosférica y se equilibra sola. Y eso fue lo que descubrió Torricelli. Y por supuesto Torricelli ocupó el líquido más denso posible para hacer que el barómetro fuera lo más chico posible. ¿Sí? Probablemente probó con otros líquidos. Los otros líquidos eran menos densos y entonces requerían de más trabajo, de más plata en vidrio, más cuidado. Así que resultó ser el barómetro de mercurio el instrumento más exacto para medir. Está lleno el internet de lo que le llaman los lolos el internet, de distintos tipos de barómetros así caseros, que, no, hagamos un barómetro y la cuestión, y están casi todos malos. Yo he visto todos los barómetros que están ahí en internet y están casi todos malos. Como que no hay una manera fácil de hacer un barómetro para niños, ¿ya? Están los termómetros para niños, están los higrómetros funcionan bastante bien, pero el barómetro no es fácil hacer un barómetro. Y yo me acuerdo de una situación en que descubrí, yo lo descubrí, no, pero descubrí de darme cuenta que una lata de café, de esas que vienen selladas con un sello de aluminio, sirve como barómetro, porque vienen como medio selladas al vacío. Entonces hay un vacío adentro de la lata y el vacío no es perfecto. Por lo tanto, qué tan cóncava o convexa está la lata de aluminio depende de la presión de afuera, ¿ya? ¿Y cómo descubrí eso? O cómo me di cuenta de eso, una vez fuimos a un paseo al Cajón del Maipo y llevábamos un café, de estos así, café instantáneos que se ocupaban mucho antes, y lo llevábamos cerrado. Y cuando lo abrimos, nos dimos cuenta que venía así como todo gordo para arriba, ¿ya? Nunca nos había pasado eso en Santiago, y era que estábamos a mucho menos presión, entonces el tarro con el aluminio se había estado como ahuecando, y de hecho ese es el principio de medición de otros barómetros que se llama el barómetro aneroide, ¿ya? Entonces
en que existe una cápsula aneroide, y donde aneroide significa sin aire, o sea, una cápsula de fierro a la que se le quita el aire, ¿ya? Que es como así como una capsulita, y a veces son varias capsulitas juntas, sin aire, todas se van juntando, y aquí, no sé, hay un resorte, y al final la compresión o la expansión de esas cápsulas sin aire se va a una aguja. Y esa es la mayoría del principio de medición de estos barómetros que uno ve en las casas antiguas o en las casas que tienen una aguja que dicen buen tiempo, mal tiempo. ¿Se han fijado? Esos tienen estas cápsulas aneroides adentro, no son de mercurio. ¿Ya? Pero todavía existen muchos barómetros de mercurio y se ocupan y son el instrumento patrón, de hecho, de la presión atmosférica. Bueno, chiques, eso es lo que les quería contar por hoy. El jueves tienen ejercicio, 20 minutos, va a ser algo simple, torque y equilibrio simple, ¿ya? Así que no se asusten.